El viento soplaba con fuerza sobre el mar, pero no era solo una tormenta cualquiera, era una tormenta enviada con propósito. El cielo, que momentos antes había sido claro, comenzó a oscurecerse lentamente, como si una sombra invisible lo cubriera todo. El aire se volvió pesado, y el mar, inquieto, empezó a levantarse en olas cada vez más altas, como si respondiera a una voz que nadie podía ver, pero todos podían sentir. Jonás, un profeta elegido por Dios, había recibido una misión clara: ir a la gran ciudad de Nínive y advertir a sus habitantes que cambiaran su camino. No era una tarea sencilla. Nínive era conocida por su maldad, por la dureza de su gente, por su indiferencia ante lo correcto. Pero no fue solo el peligro lo que llenó su corazón, fue algo más profundo. El miedo a enfrentar, el rechazo a lo desconocido, y quizá, en lo más oculto de su ser, la resistencia a que aquellos que consideraba indignos pudieran recibir misericordia. Así que, en lugar de obedecer, decidió huir lo más lejos posible. Huir no solo de un lugar, sino de una responsabilidad. Huir de una voz que sabía que era verdadera. Se embarcó en un barco que cruzaría el mar, convencido de que la distancia sería suficiente para silenciar lo que llevaba dentro. El puerto quedó atrás, y con él, la oportunidad de hacer lo correcto. Al principio todo parecía tranquilo. El mar estaba en calma, el viento era suave, y el viaje avanzaba sin problemas. Por un momento, parecía que había logrado escapar. Pero la calma no siempre significa aprobación, a veces es solo el silencio antes de la tormenta. Pronto el cielo se oscureció, y una violenta tormenta comenzó a sacudir la nave. El viento rugía con una fuerza incontrolable, y las olas golpeaban el barco como si quisieran partirlo en dos. La madera crujía, las cuerdas se tensaban, y el miedo se apoderó de todos. Los marineros, hombres acostumbrados al mar, gritaban desesperados, lanzaban carga por la borda e intentaban salvar sus vidas como podían. Cada uno clamaba a su Dios, buscando una respuesta en medio del caos. Pero en medio de todo eso, Jonás permanecía en silencio. No gritaba. No corría. No luchaba. Sabía. Sabía en lo profundo de su alma que aquella tormenta no era casualidad. No era solo viento y agua, era consecuencia. Mientras todos luchaban por sobrevivir, él enfrentaba algo más grande, la verdad. Finalmente, cuando ya no pudo ignorarlo más, habló. Soy yo, confesó con voz firme, pero cargada de peso. Esto está pasando por mi culpa. Estoy huyendo. Si me arrojan al mar, todo se calmará. Los marineros lo miraron con incredulidad. No querían hacerlo. Intentaron resistir, remar con más fuerza, luchar contra la tormenta. Pero era inútil. El mar no cedía. El viento no se detenía. Y a veces, hay situaciones que no cambian hasta que enfrentamos lo que las causó. Con pesar, y casi temblando, lo tomaron y lo lanzaron al agua. Y en el instante en que Jonás tocó el mar, todo quedó en calma. El viento se detuvo. Las olas descendieron. El silencio volvió. Como si nunca hubiera pasado nada. Pero la historia no terminó allí. Porque cuando todo parecía haber acabado, en realidad, algo más profundo estaba comenzando. Desde las profundidades del mar, una enorme criatura emergió, un gran pez, enviado con un propósito. No llegó como castigo, sino como rescate. En un instante, Jonás fue tragado. Y entonces vino la oscuridad. Oscuridad. Silencio. Soledad. Sin rumbo. Sin control. Sin escape. Dentro del vientre del pez, el tiempo parecía detenerse. No había distracciones, no había ruido del mundo, solo sus pensamientos. Y a veces, eso es lo más difícil de enfrentar. Pasaron 3 días y 3 noches. 3 días de reflexión, de confrontación, de reconocer lo que había estado evitando. Allí, en ese lugar profundo y extraño, Jonás comprendió su error. No había huido solo por miedo, había huido porque no quería aceptar un propósito que no encajaba con sus propios deseos. Había querido decidir quién merecía cambiar, en lugar de confiar. Y entonces, con el corazón humillado, oró con sinceridad. No una oración vacía, sino una que nacía desde lo más profundo de su ser. Dios,
Ahora entiendo. Perdóname. Haré lo que me pediste. En ese momento, algo cambió. No afuera, sino dentro de él. Y entonces ocurrió el milagro. El pez subió desde las profundidades hasta la superficie, atravesando las aguas oscuras hacia la luz. Y al llegar a tierra firme, lo expulsó. Jonás cayó sobre la arena, respirando profundamente, sintiendo el aire como si fuera la primera vez. Estaba vivo. Pero más que eso, estaba transformado. Se levantó lentamente. Ya no había huida en sus pasos. Ya no había duda en su mirada. Esta vez, caminó en dirección a su propósito. Fue a Nínive. La gran ciudad seguía siendo la misma, ruidosa, imponente, llena de vida y también de errores. Pero Jonás ya no era el mismo. Caminó por sus calles anunciando el mensaje, con firmeza, con claridad, sin esconder nada. Y entonces ocurrió lo inesperado. La gente escuchó. No solo oyeron, reaccionaron. Desde el más humilde hasta el rey, todos sintieron el peso de sus acciones. Hubo arrepentimiento, hubo cambio, hubo decisión. La ciudad que parecía perdida, eligió un nuevo camino. Y Dios, viendo su arrepentimiento, mostró misericordia. Mensaje de la historia. A veces huimos de lo que debemos hacer, intentando convencernos de que podemos evitarlo. Pero las decisiones no resueltas siempre encuentran la forma de alcanzarnos. Las tormentas de la vida no siempre vienen para destruirnos, muchas veces vienen para despertarnos. Y esos momentos oscuros, incómodos, donde todo parece perdido, pueden ser el lugar donde comienza una verdadera transformación. Porque siempre existe una segunda oportunidad. La obediencia, el arrepentimiento y la fe no solo cambian caminos, pueden cambiar destinos enteros.